¿Qué tal, gente linda? En el día de hoy vamos a hablar del Feng Shui y su influencia en el orden, o su relación en el orden. Una de vosotras en vídeos anteriores me solicitó que hablase sobre este tema y bueno, yo no soy una experta en Feng Shui ni sé demasiado sobre ello, pero bueno, me he empapado un poquito de este tema. Lo he visto en distintos blogs, he leído distintos artículos y bueno, he sacado mis propias conclusiones y hoy les voy a hablar de ello. Como les dije, no soy una experta, así que no sabría decirles determinadas cosas ni tampoco voy a hablar de términos muy específicos, sino que les voy a hablar de ciertas interpretaciones que hace el Feng Shui del orden y el desorden que tenemos en casa. Si les interesa este tema, quédense conmigo. ¿Vamos para allá? Feng Shui literalmente significa viento y agua. Es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica de los espacios. Esto nos lleva a deducir de que el tema del orden y la organización es muy importante para el Feng Shui. Por eso, las bases fundamentales del Feng Shui, según he leído, son el orden y la limpieza. Así que eso nos afecta a nosotros directamente con todo esto que siempre estamos hablando aquí en el blog. Por lo general se suele pensar de que si un ambiente está limpio, está ordenado, o que una cosa lleva a otra cosa, pero realmente no es así. Podemos nosotros tener una montaña de libros así encima de una mesa y sacarlos todos, limpiar la mesa y volverlos a meter todos encima. Y eso no es orden. La mesa está limpia, pero no está ordenada. Entonces, o puede ser todo lo contrario, podemos tener una biblioteca súper bien ordenada alfabéticamente, pero nunca pasarle ni un plumero ni un trapo. Entonces tampoco está limpia y el aspecto tampoco es el correcto. Entonces tenemos que aprender a conjugar estos dos conceptos, la limpieza y el orden, para poder tener armonía dentro de nuestras vidas. Hay mucha gente que esto se le hace muy difícil y se le hace un mundo, y otros por lo general ya es algo que lo tienen innato, es algo que ya son ordenados de por sí, entonces no les cuesta. Pero bueno, tenemos que ir trabajando poquito a poco interiormente esto, porque hay veces que puede ser que en una casa vive una persona completamente ordenada, con otra muy desordenada, con otro medianamente desordenado. Entonces bueno, hay que tratar de cubrir ese engranaje y tratar de entre todos llegar a un punto en común en donde pueda haber un orden más o menos manejable dentro de casa con cierta limpieza. Quiero que quede bien en claro que el orden puede ser algo muy distinto para mí que para otra persona. Yo puedo ordenar, por ejemplo, los tuppers o las Pyrex, una encima de la otra con su tapa puesta, o puedo encajar una adentro de la otra y poner las tapas en un recipiente aparte. Cada uno ordena las cosas como quiera, pero eso es más organización. Lo importante es que visualmente las cosas se vean que tienen un sitio establecido y que realmente concuerda con el lugar en el que están. Porque por ejemplo no voy a tener los tuppers ordenados en medio de la mesa del salón, sino que están dentro de la cocina. Una de las primeras cosas que vamos a hacer, vamos a repartir este vídeo en dos. Una, vamos a hablar del desorden y qué interpretación da el Feng Shui a ese desorden en cada espacio vital que tenemos dentro de casa, y otra sobre la combinación del Feng Shui y de cómo lo lleva Marie Kondo a su metodología. Así llegamos a ordenar esos espacios y conseguir que el Qi, que es esa energía vital que necesitamos que fluya por casa, fluya sin ningún obstáculo. Como dije anteriormente, el Feng Shui se guía por una existencia vital, que es el Qi. El Qi tiene que fluir por todos los espacios que habitamos, en el que trabajamos, en el que nos desarrollamos. Tiene que fluir libremente para que nosotros podamos desarrollarnos en armonía.
Por ello es muy importante la disposición de las cosas y de los objetos que tenemos en casa. Hay algunas escuelas del Feng Shui que toman muy en cuenta los espacios en cuanto a si hablamos de si hay cerca un río, una montaña, un lago, si el espacio en cuanto a los puntos cardinales, en donde debe ir la cocina, los baños, el salón, todo ese tipo de temas. Pero yo no me voy a detener en ello, yo voy a hablar sobre el tema del orden y del desorden. Vamos a hablar en primer lugar del recibidor o la entrada de la casa, que es donde primero es por donde va a entrar el chi. Si nosotros tenemos desorden dentro de la entrada de casa, obstáculos, cosas que no nos permiten circular, eso significa que tenemos miedo a las relaciones con los demás. Ahora, si tenemos, por ejemplo, los percheros, el espejo o el zapatero, todo lleno de cosas y de objetos, incluso que pertenecen a otras temporadas, bolsos y demás, a que no pertenecen a la temporada en la que estamos viviendo, eso significa que tenemos miedo a ser aceptados por los demás. Entonces, el primer consejo: limpiar las entradas de la casa, poner la menor cantidad de objetos posibles y bueno, ordenar los percheros. El pasillo o los pasillos que tengamos en casa tienen que estar libres de obstáculo para que el chi se pueda dirigir a todos los espacios que tenemos dentro de casa y que pueda haber armonía en cada uno de ellos. Si tenemos obstáculos en los pasillos que nos dirigen a las distintas habitaciones de casa, esto significa que tenemos conflictos para comunicarnos, que no nos podemos decidir o que no sabemos muy bien qué hacer con nuestra vida. Para el Feng Shui, la cocina es el corazón de la casa, el lugar en donde se desarrolla la acción, suele ser un lugar muy íntimo, muy familiar y es un lugar muy importante. Entonces, el orden y la limpieza en este sitio es fundamental. No se trata de que tengamos la cocina perfecta ni que que hagamos la prueba de don limpio, digo yo, la de don algodón, pasando el algodón y todo esté perfecto, aunque sí, también tendría que ser el lugar más limpio de la casa. Pero se trata de establecer un orden que, como dije anteriormente, si yo pongo los tuppers de una manera y tú de otras, no significa que alguna de los dos seamos desordenados, sino que es nuestro propio orden o nuestra propia forma de organización. Entonces, aquí se habla por lo general de que tengamos todo hecho un batiburrio y que tengamos, por ejemplo, la mesa de la cocina, las encimeras o tengamos objetos arriba de las mesas. En este caso se dice que se puede interpretar esto como que tenemos un resentimiento o una debilidad emocional. Si ese desorden se manifiesta dentro de los armarios de la cocina, que tú abres el armario y se te cae o se te viene todo encima o estás lleno de cosas y objetos de los cuales no te puedes desvincular, tienes 80 tuppers iguales o 5 paelleras, entonces esto significa que vives en el pasado, que no tienes ninguna intención de mejorar, ni de perfeccionarte, ni de avanzar en la vida, sino que te estancaste en una determinada época de tu vida y que te da miedo dar el siguiente paso. Si en la cocina, por ejemplo, encima de las mesas o de las sillas, concentramos ropa, por ejemplo, en ese caso puede significar que no se le da importancia a las apariencias, que da igual que venga el rey, que venga el presidente o que venga tu amiga de la China, que a vos te va a dar igual tener la casa como la tengas. El salón es donde nosotros compartimos momentos con nuestras familias, amigos o visitas que tengamos. Entonces, si el salón está atiborrado de cosas, ya sea en el sofá, en la mesa, en las sillas, esto se puede interpretar que tenemos miedo al rechazo social y al mismo tiempo que hay un dominio de la familia.
El dormitorio es el lugar en donde uno tiene que relajarse, descansar, es en donde tiene que recargar las pilas, como digo yo, en donde tenemos que recargar nuestra energía vital para poder seguir avanzando y al levantarnos por la mañana tener la energía y la fuerza suficientes para enfrentar el día. Si es un sitio que está lleno de caos y abarrotado de cosas, el descanso no va a ser el correcto. Y entonces este desorden dentro del dormitorio puede ser interpretado como que no se tiene control sobre las emociones ni tampoco se tiene manejo sobre ellas. Entonces esa es la interpretación que se suele dar. Ahora, si el caos es generalizado y se da en todos los espacios de la casa, eso significa que hay rabia, odio, desidia, que hay un mal rollo generalizado, se puede llegar a decir. Entonces tratemos de encauzarnos y ordenar un poco nuestras cosas. Por eso Marie Kondo nos dice, el Feng Shui es un método para incrementar la buena fortuna mediante la organización del espacio vital. Para combatir el desorden, por eso podemos utilizar el método KonMei. Y bueno, yo ya he hablado de él, pero les voy a dar las 3 pautas principales que debemos tomar en cuenta y de las cuales debemos tomar nota para poder gestionar ese desorden y erradicarlo de nuestro entorno. La primera y principal es hacerlo todo de una vez. Tal vez no toda la casa entera, pero sí tal vez hacerlo por categorías y no dejar pasar mucho tiempo entre categoría y categoría. Otra de las cosas es quedarte únicamente con aquello que te haga feliz. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tomar objeto por objeto de los que nos rodea, de la categoría que estamos analizando y decir si realmente ese objeto me hace feliz. Y haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Lo estoy utilizando? ¿Me resulta de utilidad? ¿Lo utilicé este último tiempo? ¿Qué sentimiento me aporta o qué sensación me aporta este objeto? Marie Kondo con esto nos quiere decir de que si nos deshacemos de aquellas cosas que no utilizamos, nos vamos a dar cuenta de todo el espacio que tenemos. Y si sacamos aquellas cosas que no estamos utilizando, nos vamos a dar cuenta también incluso que no las echamos en falta y que realmente no las necesitábamos a nuestro lado. Así que hicimos muy bien en deshacernos de ellas. Así que si no utilizan algo, chao chao, adiós. Y el tercer punto es organizar por categorías. No empecemos por las categorías que nos representen algún tipo de sentimiento, como pueden ser recuerdos o fotos. Empecemos con cosas fáciles. Marie Kondo recomienda empezar por la ropa, por ejemplo. Empecemos con ello, después con los libros, con los papeles, con cosas que tienen poco apego. Y así, de esa manera, vamos cogiéndole el truco a esto de la organización, del deshacernos y desechar cosas, y nos va a ser mucho más fácil. Y organicemos por categorías, no por ubicación. Es decir, no voy a decir, hoy me pongo a ordenar la habitación principal. No. Voy a ordenar los zapatos, voy a juntar todos mis zapatos, voy a ordenar mis zapatos, entonces voy a juntar todos los zapatos que tengo en la casa, por ejemplo, los que están en la entrada, los que voy a recordar los que tengo en el zapatero, si los llevé a arreglar, a ver si realmente me voy a quedar con ellos o no, si hay alguno que puse en la solana para limpiar, si lavé alguna zapatilla, todos los zapatos que tengamos repartidos por la casa los juntamos a todos y decidimos si realmente nos interesa conservarlos o no. De esa manera, al tener todos los zapatos o todos los libros o todos los objetos de la misma categoría juntos, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas que tenemos y se nos va a hacer mucho más fácil descartarlos, porque por ejemplo si tenemos 5 zapatos negros del mismo tipo de tacón o muy similares, seguramente elegiremos quedarnos con 1 o 2 y nos va a ser mucho más fácil elegir con cuál de ellos nos vamos a quedar. Bueno, ya ven, hasta hicimos un mini repaso incluso del método Marie Kondo. Espero que esto les pueda llegar a servir a ustedes para poder
poner orden en su vida. No recuerdo, que me perdone la persona que me pidió que el nombre de la persona que me pidió que hiciera este vídeo, pero bueno, ven que lo tomo en cuenta y voy tomando nota de lo que me van pidiendo. Y bueno, después de haber leído bastante y demás, armé un vídeo que me parecía interesante hacerles ver estas cuestiones de cómo interpretar el desorden según el Feng Shui y psicológicamente, y cómo podemos poner orden y fin a ese desorden para que pueda fluir la buena energía dentro de casa. Bueno, espero que les haya resultado útil, que puedan sacar alguna idea de aquí, lo compartan con la gente que tienen a su alrededor, familiares y amigos, porque siempre hay alguien que puede sacarle provecho a este tipo de vídeos. Y bueno, nos vemos el próximo domingo con más y mejor.